Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es el hermano Jorge, una vez más, Jorge Enciso desde Seattle, Washington, para nuestra iglesia primero, aquí en Seattle. Bienvenidos, y también para nuestros hermanos que están en diferentes lugares. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestra meditación de esta tarde y comenzaremos leyendo la Escritura y orar, y luego procederemos a compartir la palabra de Dios. En el Salmo 147 nos dice: Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cantad al Señor con acción de gracias. Cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, esta preciosa hora la dedicamos a ti, Señor, para contemplar tu belleza, la belleza de tu palabra, donde nos muestras quién eres, cómo sientes, lo que sientes por nosotros, donde nos muestras tu verdad, tu luz, tu vida, para continuar este camino que nos has dado. Gracias por poder llegar a ti. Ayúdanos a poder escuchar con los oídos espirituales, a entenderte, Señor, a través de tu Espíritu, la verdad que tienes preparada para nosotros. Bendice nuestros corazones y glorifícate en todo lo que hagamos y digamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy día estaremos hablando de algo que es muy notorio en estos días. Mientras miramos el mundo en que vivimos, nos damos cuenta de la gran confusión que está sucediendo. Vemos el desconcierto de las personas, vemos que misterios que parecen que no tienen solución hoy en día. Desde los tiempos primitivos, los tiempos pasados, el hombre primitivo, el hombre moderno, todos han llegado a buscar, investigar el universo y sus misterios, las cosas que están ocultas. Muchos se quedan perplejos a observar en la noche las estrellas, y muchos se preguntan qué es lo que hay más allá. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay tanta multitud de estrellitas en los cielos inexplicables? No sabemos. Tantas son, innumerables. Hoy día hablaremos de este tema, el misterio de la iniquidad. Y hablamos de misterios. A todos nos encanta escuchar y saber de misterios. Bueno, este es un buen tiempo para hablar de ello. Vemos que entre el interés del hombre ha hecho que en las cosas que son misteriosas los ha impulsado y los ha movido a querer encontrar la respuesta a aquellas cosas que no pueden entender. Por ejemplo, el misterio de la gravitación fue algo que desafió al inventor Isaac Newton en 1685 a averiguar las razones por qué los objetos más pesados, más que el aire, eran atraídos al centro de la Tierra. Otro de los misterios que vemos, el misterio en la forma como
es que Cristóbal Colón, este gran almirante y navegador, llegó a querer explorar zonas no conocidas y se atrevió a navegarlas mirando aquel lejano horizonte, y finalmente pudo descubrir aquello que era misterioso. Otros misterios similares, como el misterio del relámpago, que provocó a Benjamin Franklin el poner una llave en la cola de una cometa, y hizo que más tarde provocase rayos, y pudo verse la diferencia entre el rayo y la electricidad. Este invento del pararrayos ayudó a que no destruyeran las casas, y también muchas personas no fueran dañadas por causa de aquellos rayos. Otro misterio fue ese constante y latente poder del átomo, que le llamó la atención a Albert Einstein, y él quiso investigar aquella energía que estaba durmiendo en la materia, llamada la energía atómica. Algo que es muy común escucharla, esa palabra. Muchos de los misterios del pasado han sido buscados por los científicos, pero hay otros misterios que desconciertan a la humanidad. Los hechos permanecen, y de la sabiduría que vemos alrededor de toda la creación, que es sostenida en tiempos, vemos aquí lo poquito que hay del hombre, que ha descubierto entre los misterios, y no ha podido llegar a superar. Solamente es un poquito que ha logrado, porque el conocimiento del universo es algo increíble, es maravilloso. El hombre solamente puede llegar a raspar un poquito del cielo y de las cosas que son misteriosas. Mayormente, Dios guarda los secretos, y el hombre es como si estuviese parado en sus dedos, en sus puntillas y en su intelecto, queriendo comprender más las cosas que no conoce, pero es una pequeña fracción del conocimiento, y esto es lo que el Señor hace en toda su creación. Toda su creación habla de Dios. En el libro de Romanos, y acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 11, versículo 33, nos dice, y escuchemos atentamente, nos dice así, Romanos 11, 33, dice en admiración, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estas palabras muestran admiración por la gran cantidad del conocimiento de Dios y de sus misterios. Esta completa inhabilidad del hombre para comprender lo que son los misterios de Dios, esto no va a impedir que los cristianos y la fe cristiana se debilite, sino se fortalece más en sus creencias. No entendemos lo complicado que hay en la creación cuando vemos las estrellas, pero sí sabemos algo, por cierto, que el que creó todas las cosas conoce
todos los misterios que hay. Él los conoce, Él los hizo. Y Él está seguro de todas las cosas, cómo están yendo. Él es la guía. Él ha trazado el diseño y el rumbo de todas las estrellas, de todo lo que existe. Hay otros misterios también intrigantes y no conocemos los procesos, cómo sucede los misterios de la vida. No entendemos cómo es que van paso a paso, cómo es que la vida física puede cumplirse en las promesas de Dios, y cómo es que Dios, aunque nos da vida, también nos puede dar esa vida eterna. El hombre razonable, el hombre lógico, el hombre que piensa, no puede rechazar lo que no puede entender. Y no necesita el hombre ser un experto electrónico para disfrutar de la radio, de la televisión. El astrónomo también no necesita ser un experto para disfrutar de la belleza del cielo nocturno. No necesita el que es dietista, necesita ser dietista para disfrutar una deliciosa comida. Y los hombres con gratitud disfrutan un sinfín de beneficios y bendiciones sin cuestionar la sabiduría de su benefactor, de aquel que le favorece, aquel que le provee todas sus cosas. Pero lo que es más fascinante de todo e intrigante de todos los misterios son aquellos que se encuentran en el terreno espiritual. La palabra misterio en la Biblia es una verdad que antes no había sido revelada, pero ahora estaba encubierta, pero es revelada y ha sido divinamente revelada porque Dios lo dio. Y esto es un asunto de carácter sobrenatural. Hay un elemento sobrenatural que se mantiene desconocido, aunque haya sido revelado. La Biblia habla acerca de los misterios del reino de los cielos, habla también de la iglesia del Nuevo Testamento, habla de la iglesia como un cuerpo que está bien unido, donde hay gentiles y judíos, todos unidos. ¿Y cómo es eso posible? Porque son misterios que habla la palabra de Dios. Habla otros misterios, como el misterio de que la iglesia es la novia de Cristo. Otros es el misterio de la encarnación. Otro misterio en la cual Cristo es el que mora dentro de nosotros. Es un misterio porque la gente no sabe qué es lo que hay, no se le ha sido revelado. Otro misterio es cómo es que el hombre puede llegar a tener la imagen de Cristo, la imagen de Dios en su vida. ¿Cómo es que el hombre puede ser restaurado? Cosas que muchas personas no lo entienden porque tienen que ser reveladas. Pero hay un misterio que es siniestro, un misterio perverso. Ese misterio se llama el misterio de la iniquidad o de la maldad. Eso se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 7 nos habla respecto a ese misterio. Y en el versículo 7 dice así, leamos, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene
lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. En este pasaje, Pablo habla tratando acerca de acontecimientos en relación a la segunda venida de Cristo al mundo. Y esto ha sido de gran inspiración y esperanza que purifica a los creyentes en la segunda venida de Jesús. A veces en la historia, esta verdad ha sido, aunque es básica, ha sido olvidada muchas veces, confundida, ha venido a traer en la historia, han habido personas que han malinterpretado y han traído teorías y se han establecido fechas cuando ha de venir Cristo. El engaño más grande fue tratar de poner un día en la cual Cristo habría de venir. Esto es una mala interpretación. Aunque trae ánimo y excitación, también trae desorden. Pablo habló y explicó acerca de esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3. Y nos dice Pablo, dice a las iglesias de aquel entonces, que estaban algunas cerradas, le dice de esta manera: que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, escuchemos esto, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, hablando de la venida del Señor, se nos menciona aquí que como una explicación para todos los que están esperando a Cristo, que va a haber algo que es una señal muy importante. Dice, porque no vendrá, dice, sin que primero venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Vemos nosotros, es el alejamiento de la fe. Entonces está hablando que cuando venga Cristo, vendrán tiempos en que muchísimos van a alejarse de la fe. Vemos el versículo, en el versículo 3 y 4 nos dice que nadie os engañe, pero primero va a venir la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, en otras palabras, es como decir el hombre sin ley. El hijo de perdición, en otras palabras, estamos hablando de aquel que está perdido, está arruinado y está destinado para la destrucción. Cristo ha de destruir a este hombre de pecado, o este hombre que no respeta la ley, que no, por eso dice, es hombre de pecado, el hombre que no tiene ley. El verso 4 también nos dice acerca de este hombre de pecado, dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios, como si fuera Dios. Este personaje que estamos viendo aquí irá más allá de todas las religiones habidas y por haber y las que hay hoy en día. La religión de él llega a ser que él demande que se le exalte, como dice en la Escritura, él se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. A él no le interesa a nadie más, él se considera que es Dios. Se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Este ser, este hombre, Pablo le dice
acerca de este hombre llamado también Anticristo, o sea que el que está contra Cristo, el que está contra Dios, este personaje, este inicuo que está controlando, va a aparecer en el escenario, en este mundo, hasta que el poder que hay aquí sea quitado. Hay un poder actualmente que está restringiendo y está impidiendo que este personaje aparezca. Y esta es la iglesia del Señor. Y esto es el Espíritu de Dios que está aquí obrando y trabajando en medio de la humanidad, de todo el mundo. Una vez que el Espíritu Santo deje de obrar en la iglesia, porque la iglesia no va a estar acá, en ese momento se va a soltar toda la fuerza de este inicuo que va a tomar todo el control y va a hacer una destrucción tremenda, algo horrible que va a pasar. Pablo les habla de este anticristo, pero antes habría de restringirse y quitarse todo impedimento, como dice el versículo 7 del capítulo 2, dice así: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que está por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, hasta que él mismo sea quitado de en medio. Igualmente el versículo 8 nos dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este anticristo va a tomar toda su fuerza, pero va a llegar un momento en que Cristo Jesús, cuando venga, va a tomarlo y por eso él es perdido, ha sido destruido. Así es que estamos viendo que en estos momentos está actuando ese poder de iniquidad, ahora en estos momentos. Es como decir, se avecina un tsunami, porque vienen muchos males. Hay olas de maldad en el mundo. Estamos viviendo en una sociedad abrumada por lo que pasa. La sociedad está siendo tragada por las naciones, se traga las naciones, se infiltra en todas las razas, en todos los pueblos, arrasa a las personas, arruina a las familias, destruye los hogares y vemos por todo lugar las huellas de este maligno. Al escuchar los crímenes, los tráficos humanos, la venta de órganos humanos, las injusticias, las intolerancias que hay, las avaricias, decepciones, la inmoralidad que hay continua en todo lugar, las corrupciones y las plagas que vienen, son señales. Vienen cosas por delante. Antes que las cosas mejoren, se van a empeorar. Los hombres desorientados, perplejos, muchos con sus corazones cargados por lo que están viendo, al escuchar que los hogares se separan, las familias, los hijos quedan solos. Todo esto es una muestra y es el producto de la maldad en el mundo. No lo podemos ignorar. Ese es misterio de la iniquidad, está obrando y tenemos que la Biblia nos dice de ese misterio. Este personaje es un personaje que no respeta ley y está contra Dios. Desde el comienzo estuvo así cuando cayó del cielo. Y como vemos en Isaías, en el libro de Isaías capítulo 14, el versículo 12, que nos dice, hablando de este personaje, de este anticristo, de este Lucifer, como le pudiéramos poner, porque él ha estado maquinando todas las cosas para destruir. Tenemos que darnos cuenta que está trabajando en todas las áreas, incluso
si nosotros nos descuidamos, también quiere atacarnos a nosotros. Así es que, escuchemos lo que dice la palabra en el verso 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de las asambleas, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Este es el llamado Lucifer, que vino aquí para querer hacerse semejante al Altísimo. Este es el espíritu de este personaje. Cuando vemos nosotros que desde el comienzo del Edén, Dios proveyó toda la abundancia para la humanidad, para el hombre, también le llegó al hombre esa gran bendición al mundo. Y llegó esa maldad a multiplicarse una y otra vez. Y se convirtió en la herencia de los hombres tener ese mal. Un simple germen de maldad se puede ver en las patadas que da un niño en el vientre de su madre. Una cachetada de un niño a su padre. La tendencia de mentir, de rebelarse a la autoridad de los hijos, la autoridad que los hijos deben de tener para con sus padres, cada vez sigue creciendo. Es muy fácil escuchar que uno dice, pórtate bien. ¿Por qué haces eso? No te entiendo. El misterio de la iniquidad está actualmente muy activo, casi tiene un control de todas las cosas, se ha infiltrado en todo lugar. Pero hay consecuencias. Sí, hay consecuencias. El que se encuentra culpable de pecado será juzgado y quitado del reino de Dios. Vendrá un día del juicio y cada vida será juzgada. Aquí muchas veces y también en la vida venidera. Nada se va a perder. Cuando Dios hace juicio, es un Dios justo y su juicio es perfecto. Todo lo que el hombre hace va a cosecharse. Y así lo dice la palabra en el libro de Gálatas. En el capítulo 6, versículo 7 nos dice, y habla Pablo a los Gálatas, le dice, no os dejéis engañar. Una vez más, no os dejéis engañar de Dios. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pareciera que una de las cosas que uno no puede entender es esto. Todo lo que el hombre siembra, segará. Y el hombre sigue la vida. Y Satanás sigue ocultando de sus ojos esta gran verdad. Así es que puede haber multitud de casos de gente que sufre. Puede haber un gran millonario. Había uno en Nueva York que hizo una mención. Tenía tanto, pero era un hombre infeliz. Se mató. También había una mujer despampanante, muy bella, y las palabras que decía era que tenía temor de envejecer. Temor, estaba asustada de temer. Eso es lo que pasa. Hay muchos que sufren y padecen, ya sea porque no tienen felicidad y no tienen sentido en la vida. Hay muchos misterios que hay ocultos que Dios ha revelado para aquellos que lo buscan.
hay misterios como que no se puede entender. La Biblia nos habla que hay en las consecuencias pueden ser hasta una tercera y cuarta generación. Muchas veces los padres y los hijos llevan la misma herencia de enfermedades y características. Vemos que están ellos con males. Por eso nosotros debemos recordar que dice, huid de la ira de Dios. Busquen la santidad. ¿Qué es eso? Acérquense a Dios. Es un gran misterio en la cual Dios puede hacer a una persona nueva, puede traer de su espíritu y moverlo a vivir una nueva vida. Cuando el hombre abre su corazón a Dios, cuando lo recibe y confía en Él, y eso es lo que Dios te promete hoy día. Que si hoy día confías en Él, lo recibes como el Señor y el Salvador de tu vida, serás salvo. Hoy día puedes hacerlo ahora. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el sagrado nombre de Cristo, en esta hora te suplicamos que nos ayudes, Padre, a acercarnos a ti y llegar a conocer aquellos misterios que tú has preparado para aquellos que te buscan. Ayúdanos, permítenos en esta hora que aquellos que escuchan puedan rendirse a ti y recibirte en sus corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor le bendiga.